A sumarse al canal de YouTube, ingresa a youtube.com, nos busca como Radio Panamá y se conecta a la nueva era de la radio. Suscríbase al canal de YouTube de Radio Panamá. Oiga, antes de pasar tengo la torre de control de Chame vino a mí. ¿Y no va a pedir la pista? Bueno, podemos poner la pista de la torre de control de Chame. Torre de control de Chame, por favor, la pista. La torre vino a mí. ¿Fue a usted? Sí, mire usted cómo son las No fue cosas. Manolo que fue a usted. Dice, buenos días. Tengo entendido que el tercero es que supuestamente se está negociando sobre el tema de los peajes. Es decir, cómo instrumentalizar el denominado costo neutro. Y por ello no se ha publicado. Supuestamente es así el asunto. Es decir, que no está confirmado. No le puedo. Sepa usted el milagro y no sepa lo demás. No, ¿cómo sepa el santo y no sepa lo demás? Porque ya la señora Ilia Marota dijo a la Estrella de Panamá, siempre la Estrella de Panamá se han dado cuenta, Sí. que mantiene, Sí. está por la goma. La señora Ilia Marota dijo que en una entrevista a la Estrella de Panamá, creo que se le hizo al señor Cajara, siempre el señor Cajara. Saludos al ¿No fue amigo Juan Maritrini? Carlos Cajar. ¿No fue O Maritrini, uno de los dos. Ambos hacen poligrafía Sí. los fines de semana. Polígrafo. Sí. Polígrafo los fines de semana. En su tiempo libre les gusta la poligrafía también. La señora Ilia Marota dijo, si la embarcación estadounidense cruza el canal, tienen que pagarle aquí a la ACP. Allá palabras más, allá que se arreglen con el gobierno, pero aquí tienen que pagar. Lo dijo la señora Ilia Marota, que dijo la realidad. Aquí tienen que pagar si van a pasar. Entonces que se arreglen con el gobierno allá. ¿Ella lo dijo o no lo dijo? Sí, pero bueno, ¿Estoy mintiendo? ahí está el dato. Repito nuevamente el dato. Ujú. Tengo entendido que el tercero es que supuestamente se está negociando sobre el tema de los peajes. Es decir, cómo instrumentalizar el denominado costo neutro y por ello no se ha publicado. Supuestamente es así el asunto. Ahí está la torre de control Pero de la Chame. señora Ilia Marota no dijo eso. Ilia Espina de Marota, sí lo dijo. Aquí pagan en el canal, allá que se arreglen con el canal. Digo, con el gobierno. Con el gobierno, sí. ¿Y qué ha dicho el gobierno al respecto de lo que dijo la señora Ilia Marota? Hace mutis por el foro. Y el señor ese Ricardo Orte Vázquez, que estaba molesto, El jefe de la señora Marota. sí, Debe seguir molesto. ese día estaba molesto. ¿Usted se acuerda, Leo? Sí. La cara que tenía era un poema. Sí. Estaba Era- descompuesto el pobre hombre. Sí. ¿Algo más? Ese era el dato. Ese era el dato, un humilde dato ahí. Bueno, que- déjelo ahí sobre la mesa, como todo queda en la torre de control de Chame, para verificar qué pasa, porque yo quiero confirmarles algo, pero va a ser mañana, ya no va a ser hoy. Son las Ah, pero 7:38. señor Leo. No, a esta hora ya vamos a pasar con el invitado, después tenemos conferencia presidencial. Ok. Tenemos hasta ahora conectado en la señal de Radio Panamá. Vamos a conversar con el doctor Carlos Abadía sobre la ley 462 de la Caja de Seguro Social, porque gran parte de la atención que se está dando, yo lo dije desde el día 1, el gobierno no ha sabido comunicar lo que se aprobó y cómo se aprobó. ¿En qué va a cambiarme esto? ¿En qué le va a cambiar el tema a la población y a aquellos que están aportando al sistema, que están a 10 años de jubilarse, a más de 10 años de jubilarse, aquellos que acaban de entrar al sistema, aquellos que apenas tienen 18 o 20 años y están aportando a la Caja de Seguro Social? Doctor Carlos Abadía, buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido a Radio Panamá. Buenos días, buenos días. Doctor, hay una pregunta que he leído en los últimos días y es, ¿qué pasa si la ley 462 se deroga? ¿Qué es lo que piden los sindicatos y aquellas personas que se oponen a esta ley? ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Cómo se puede explicar esto en palabras que podamos comprender a grosso modo? Bueno, gracias. Mira, creo que hay dos aspectos que hay que analizar en este aspecto, en esta situación. La ley 462 fue discutida en la Asamblea Nacional, el principal órgano del Estado y de la democracia, por 5 meses, abiertamente y la comisión que discutió el primer debate recorrió el país. O sea, hubo una divulgación amplia en y una participación. Se tomaron muchas decisiones o posiciones que eran las que se estaba exigiendo y no tenía el proyecto de ley inicial. Dos, una era que no se aumentara la edad de jubilación, la cual no se aumentó, y otra que no se privatizaran los fondos del Seguro Social igual. Entonces, si tú
en un estado de derecho como estamos nosotros, este órgano que es la sustentación de la democracia, recibe a toda la población y luego los grupos, se discute y se toman una decisión al final que no fue ni una línea porque hubo votos de bancadas divididos en ese sentido. este, Nosotros, derogando la ley, estuviéramos diciéndole que la Asamblea Nacional hay que cerrarla porque no es la que decide, sino grupos que presionan con amenaza de cierre del país en ese sentido. Entonces, entramos en un caos, porque si eso sucede, lo que estamos diciéndole, la Asamblea no funciona, aquí somos nosotros los que vamos a decidir. Ok, se llegue al absurdo de la derogación. ¿Qué sucede si se deroga? Y voy a señalar 4 o 5 puntos en esto. Queda de una vez eliminado los 3 puntos más de la cuota patronal. Queda suspendido. Dos, el aporte de los 964 millones de dólares que tiene que dar el Estado queda suspendido. Tres, el avance que se ha dado para que las herramientas que se le dio al Seguro Social a la administración para que los fondos del seguro tengan mejores rendimientos, queda suspendido. La junta directiva que se reformó para modernizarla y no fuera un juzgado de trabajo, que es lo que sucede, o demorar sus decisiones que demoran la compra de medicamentos. Y quiero decirles que aquí las federaciones de pacientes influyeron mucho en esto y señalaban en la mesa de que esto atrasaba hasta 3, 4 meses la compra de medicamentos, se elimina también. Entonces, porque tenemos que regresar a la ley 51. Pero ¿qué sucede en esto? Y creo que no hemos prestado atención. Estos grupos están exigiendo que se regrese al sistema mal llamado solidario. eh, Al pasar a la ley 51, porque es la que quedaría, no regresa, no queda ese sistema, porque en la ley 51 congeló ese sistema. Entonces, van a exigir, porque con esto cierra la tabla, va a exigir, no, ahora nosotros queremos eliminar la ley 51, porque es lo que tendría que hacer para ver lo otro. O sea, entramos en un caos total. Yo creo, no tenemos la mejor ley. Lo defendí y lo planteé durante todo esto y lo vengo diciendo desde el año 92 del aumento de la edad. Es necesario, ha pasado en todo el mundo. Panamá es de los últimos países que han estado haciendo las reformas. Eh, este, Costa Rica, que está al lado de nosotros, eh, se pensionan los hombres y las mujeres con 65 años. Uruguay, tu país, y siempre en todas mis perspectivas hago comparaciones con Uruguay porque es una población en cantidad similar a la de Panamá. Allá se jubilan hombres y mujeres con 62 años, pero tienen 25 años de cotización mínimo, que acá en Panamá es 20 años. Entonces, esos son los cambios paramétricos porque el mundo ha sufrido un cambio demográfico, hay una situación demográfica muy buena en el aspecto de que hoy vivimos más, eh, pero eso cuesta en los sistemas de pensiones y por esa razón, cosa que comenzó a suceder en los últimos años en las reformas, los estados ha entrado un parámetro nuevo, el aporte de los estados millonarios, en el caso de Panamá, 960 millones, y algo que he aplaudido desde el inicio, en otros países con esos aportes se aumenta lo que ellos llaman el IVA, nosotros el ITBMS, aquí no se dio eso. Y para que tengamos ejemplos en regreso a Uruguay,
En Uruguay el ITBMS es 22%, de los cuales 7 va para pensiones. Si eso es lo que queremos y lo que va a encarecer la vida tremendamente, y le doy un ejemplo, esa laptop que tienes que comprarle a tu hijo que valga $300, que pagarías 321, ya estuvieras pagando al 22% casi $400. Entonces, eso es lo que significaría esa derogatoria en ese sentido. Y ojo, si sucede, señores diputados, van a exigirles que eliminen la ley 51 para regresar al sistema solidario que está quebrado, porque ese sistema de solidario no tiene nada, y les explico rápidamente. Cuando se crea los seguros sociales, y en Panamá el año 41, se podía dar esa situación porque existían 54 cotizantes por un pensionado. Eso fue disminuyendo, 24-1 en el año 60, 11-1 en el año 70, y a tal punto que en el año 75 hubo una reforma que solo fue paramétrica en la parte de la cuota. Se aumentó la cuota obrero patronal en el año 75 en 50%, dividido 25% en el 75 y 25% en el 77. Y así ha ido disminuyendo, y además, para mí es una solidaridad irresponsable, porque eso lo que nos está diciendo es que nuestros hijos son los que van a mantenernos a nosotros en las pensiones. O sea, estamos trayendo a nuestros hijos para que nos mantengan a nosotros. Doctor Abadía, Esto no. doctor Dime. Abadía, ok, yo entiendo lo que usted dice, que las implicaciones que tendría derogar la ley actual, la reforma, pero ¿no cree que hay que establecer algún tipo de puente, algún tipo de diálogo con los sectores que se están... Chema, lo interrumpo un sí, segundo y ajá. disculpe. Hay un accidente en el puente que va hacia la Vía Israel a esta hora de la mañana, en el viaducto hacia Vía Israel. Hay un motorizado en la calle. El tráfico está detenido, Dios. por lo que si nos escucha a esta hora, tenga paciencia y tome vías alternas si puede. Si no, tenga cautela y precaución a la espera de la llegada de los servicios de salud. Disculpe, Chema. Al final de la Vía Italia, principios de la Vía Israel, más o menos. Sí, la ¿no? foto, según podemos ver, sí, es final de la Vía Italia, principio de la Vía Israel. Sí, el puente que va hacia la Avenida Israel. Cuidado a los que van por allá. Esperemos que la persona esté bien. Le decía, doctor, ok, derogar no es una opción, pero ¿cómo al final nos vamos a quedar eternamente en esta situación de un grupo jalando para un lado, de la autoridad manteniendo su postura firme y pétrea? Hay que llegar a algún tipo de acuerdo, ¿no? Pero espérate, perdóname. Hubo 5 meses de discusión abierta en el órgano que representa la democracia. ¿Para qué sentarse en lo que te dice a un diálogo? ¿Qué van a decir ellos? Queremos que quiten la ley 462. Eso es lo que van a dialogar. Entendamos, yo creo que el gobierno lo que está planteando no es una posición drástica, sino una decisión que tomó el principal órgano del Estado, y hay que respetarla. Pero No puede ser. un elemento constante de esos 5 meses de discusión, y hay que decirlo, es que había gente que no estaba cómoda con la discusión ni cómo se estaba llevando. No es que fue una discusión satisfactoria. Hubo mucha gente que reclamaba que el proceso estaba viciado. Vamos a ser sinceros, eso va a suceder siempre, porque no, yo quiero que esto sea así o no. Mira, me comentan diputados que de estos grupos llegaban con su propuesta y dice, esta propuesta quiero que me la aprueben íntegra, si no cierro la calle. Entonces, por favor, ¿qué diálogo se está pidiendo? ¿Qué diálogo se está pidiendo en ese sentido? Y las dos peticiones que más exigieron y más se concentraron era que no hubiese aumento de la edad y no se privatizaran y ninguna de las dos cosas se dieron. Entonces, ¿qué diálogo? Estamos, ojo con los que estamos tratando por resolver una situación
que no es muy buena, vamos a quebrar el sistema democrático, señores. Entendamos esto. Esto no es la ley del seguro social. Esta es la democracia que estamos jugándonos. Y no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Y es porque los grupos que están atrás de esto, ese es su objetivo, señores. Yo creo que no estamos concentrados en el árbol y olvidándonos del bosque. O sea que el bosque, Eh, el eh, bosque es una intentona de golpe de Estado con el gobierno de José Raúl Mulino, es lo que usted está diciendo. Mira, no contra el gobierno, contra la democracia de Panamá. No le especifiquemos, caemos en este juego que si yo no estoy con José Raúl Molino, yo no voté por él, yo sí voté, pues. No, no es eso. Es la democracia, entendamos esto. Entendamos esto, señores. Yo creo que no hemos eh, concentrado tanto en el árbol, y creo que hasta un árbol muy chiquito, y no hemos olvidado del aspecto nacional de la democracia. Mira, no es el gobierno, o sea, es la Asamblea Nacional, el órgano, y olvidemos lo que le dan como el órgano más que sustenta la democracia. Entonces, ojo con este asunto. ¿Y cómo solucionamos o cómo hacemos que no se nos vaya la democracia de las manos? Es que la democracia de la mano se nos va si queremos entrar a un diálogo que es para echar para atrás la ley 462. Pero doctor, una Ahí, consulta. En medio de este tema, ¿cómo? Yo insisto todos los días en el puente de diálogo, en conversar para poder ok. llegar y entender qué está pasando para que el país no se pare. ¿Cómo podemos hacer para conseguir ese diálogo y esa conversación que nos lleve a todos a buen puerto? Mire, hay una ley que se discutió ampliamente y abiertamente en ese aspecto, que los que están promoviendo esto y que han metido otros elementos que podemos estar de acuerdo o no, pero otros elementos para alterar el orden público. Ellos no tienen ninguna intención más que ir a la mesa supuestamente abierta de un diálogo a exigir eso. No van a hacer otra cosa. Señores, yo estuve en la mesa de salud y todos los lunes representante de CONUSI, amanecía, no aceptamos el aumento de la edad. Más nada decía. Y las 4 horas de discusión, más nada aportaba. Todos los lunes era eso. Entonces, por favor, no, yo entiendo la situación mala que hay, pero no se resuelve de esa manera. Se va a profundizar más. Sí, sí, sí. Oiga, doctor, una pregunta. Por redes de WhatsApp circula un montón de opiniones. Le habla Manolo Álvarez Cedeño, doctor. Un Sí, abrazo. sí, Manolo, ¿cómo Sí. no, Manolo? Dice, uno de estos mensajes de WhatsApp dice, la nueva ley de la Caja del Seguro Social estableció un año de gracia para que las personas que ya están a 7 años o menos de cumplir para el mínimo de la jubilación puedan decidir quedarse en el sistema actual o el anterior a la reforma. Pero antes que eso tienen que informar a cuál de los dos sistemas en cuál de los dos sistemas se van a quedar. ¿Eso es cierto o es otra de las ¿De mentiras lo que que, circulan? Manolo? ¿Ah? Es de lo. ¿Es cierto? ¿Es de lo que qué? ¿O de las mentiras que circulan por WhatsApp? ¿Aló? ¿O es cierto Ok, sí, mira, o es mentira? es cierto. Eso es cierto. Creo, ayer el director de la Caja del Seguro Social en uno de los noticieros de la mañana eh, lo informó que para lunes o martes la herramienta que está haciendo para que todo el mundo pueda ver su situación de pensionado y qué le conviene más si quedarse en el sistema mixto que había o el sistema nuevo, este, decida en esto. Ujú. Ahí
Eso el martes eh, dio estas casualidades ayer y le comento cuando el director de la caja planteó eso en este canal de televisión, cuando terminó y dando la fecha para el lunes o martes, le informa a la persona que está terminando de hacer ese asunto en la plataforma, le digo, me siento muy mal y le mandaron un médico, estaba con piedras en los riñones y lo estaban atendiendo ayer urgentemente en esto y pudiera atrasarse eh, 24 o 48 horas más por esta situación. Pero eso es así y se va a tener claro. Yo creo también, aquí se está basando mucho en mentiras. ¿Y cuál de los dos Eh, sistemas le conviene a la gente que está próximo a jubilarse? Y en base a qué bueno, yo decido cuál sistema me conviene más. Bueno, ahí en esa plataforma tú vas a poder escoger. Hay un artículo que publicó el ingeniero Pablo Gutiérrez poniendo dos casos de, de pensión, o sea, lo que tú te pensionarías con el sistema mixto y lo mismo si tú con el sistema nuevo, el nacional, y ves el mejor cómo mejora ese asunto. Y está una presentación que hizo Jorge Nicolau en debate abierto, lo explicó también poniendo ejemplos. Y creo que la página que sacó ayer la prensa de, de las mentiras y las verdades aclara mucho. Aquí estamos cayendo, Manolo, en que lo que me digan los WhatsApp es lo que es y no se quiere creer. Entiendo parte de esa situación que es muy triste y lo comentaba en la campaña política. Decía, el próximo gobierno va a tener un gran problema porque no hay credibilidad en la clase gobernante y no en la persona. Mañana es Manolo Álvarez el presidente y dejan de creer en Manolo Álvarez. Entendamos ese asunto. No es el nombre en especial. Cualquiera de ustedes tres mañana son presidente o ministro y dejan de creer porque, ok, algunas razones lógicas de lo que ha sucedido en los últimos años, pero eso es muy peligroso en la democracia y es parte de lo que se está jugando este sector que quiere quebrar el sistema democrático. Doctor, Seamos claros. doctor, ¿Por pero qué ¿cuál ellos es? no dicen, mira, lo de la Sí. edad, déjame terminar todo el asunto. En Cuba se jubila con 65 años y no dijeron absolutamente nada. En Venezuela, igual. Pero estamos en Panamá, doctor. Ok, no. Espérate, yo no estoy diciendo, Manolo, y con esto que me acabas de señalar, quiere decir que tú no estás de acuerdo con el aumento de la edad. Yo sí estoy de acuerdo y lo digo con argumentos. Gracias a los 2 años que aumentó de edad el presidente Endara, hoy el déficit hubiera sido 5.000 millones de dólares más. 5.000 millones de dólares más. Y te voy a dar el ejemplo, el porqué de ese déficit. Ese déficit es porque lo que aportamos no cubre lo que estamos recibiendo. Y pedí el ejemplo mío. Yo mandé todos mis datos a una actuaria de la caja que me calculara. Durante 38 años aporté $202.000, incluyendo los intereses. Al 30 de diciembre del 2024, 14 años y medio de jubilado, había retirado $430.000, 200 y tantos mil dólares más de lo que yo aporté. Ese es lo que sucede, está sucediendo y lo que trae el déficit. Porque antes el pensionado promedio vivía 10 años después de pensionado. Hoy el hombre vive 21 años más y la mujer 28 años más. ¡Qué bien! Pero eso cuesta y es por eso salió la figura del aporte del Estado en ese sentido. Doctor, Pero doctor, tiene que haber ajuste paramétrico. Y termino diciendo lo siguiente, y háganlo con sus padres o abuelos. Toda mujer con 57, 58 años, 60,
68 años, o sea, ya tiene 10, 11 años de jubilada. Y todo hombre con 72, 73 años ya retiró más de lo que aportó. Y el 56% del pensionado tiene más de 70 años. Incluye ahí que el 15% tiene más de 80 años. Ese es el problema, y parte de la solución es el aumento de la edad. Y por eso lo he sustentado en ese, y no con politiquería en ese aspecto. Chema. Doctor, ok, usted dice que hablar de un diálogo con estos grupos quejosos es poner en riesgo o es llevarles el juego de la del riesgo de perder la democracia. Pero tampoco terminar en situaciones que llevan al enfrentamiento, a paliar a la gente, a gasificar, a fumigar a la gente, tampoco son buenas. Al final, ambos extremos nos llevan a situaciones de choque y de ira social. Si buscar una convocatoria de reunión es prestarse para perder la democracia, pero también terminar en un choque con la gente es peligroso, ¿qué podemos hacer? Ok, creo que ha habido poca violencia en ese aspecto. Mira lo que ha sucedido en Bocas del Toro, que tengo entendido que ya la empresa dio una advertencia que si continuaba así, se cierra la empresa bananera en Changuinola, que hoy no es la sombra de lo que fue en los 70, y lo digo con conocimiento de causa porque trabajaba yo en el Seguro Social, fui pionero del hospital de allá, Changuinola, que llegué en el año 72. En esa época, una población menor, 14.000 trabajadores de la bananera, hoy está con una población mayor, nada más 5.000. De cerrar la bananera en Bocas del Toro, cerramos la provincia de Bocas del Toro y regresa, y los que hayan ido a Puerto Armuelle hoy día, que era otra área productiva, y por esas posiciones se fue la bananera. Entonces, es eso lo que quieres. Entonces, por favor, no seamos ingenuos, eso es lo que quieren. Ahí el señor Franklin Martínez, de las micro, pequeña y mediana empresas, que representan el 85% de los empresarios, porque se ha estigmatizado esto para la lucha de clases, que los empresarios son los de saque y corbata. No, el 85% son de suéter. En eso, son los que están más sufriendo de este aspecto. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo, que queremos echarle un poquito de agua a ese fuego, que lo que no va a hacer es prenderse más, porque va a decir, bueno, ahora nosotros vamos, que digan cuál es la agenda que quieren para un diálogo. Y la agenda va a ser: eliminen la ley 462. Por favor, señores, no perdamos el bosque, que es lo que tenemos que ver, que es la democracia de Panamá. Doctora Abadía, quiero agradecerle por estos minutos para poder hacer la docencia. Nuestro principal interés siempre es hacer docencia de este y todos los temas. Sí. Ojalá pueda volver a estar con nosotros, y le pido el favor, si me puede ayudar ayudándonos a poder conseguir y tener aquí en Radio Panamá a Franklin Martínez, de los pequeños y medianas empresas también, para poder conversar con él y conocer cómo es la situación de las pequeñas y medianas empresas en este momento, ¿no? Porque Cerrando, te mando el contacto de Franklin y le digo que lo vas a contactar. le agradezco, porque sí está la situación complicada.